Hola a todos y todas que nos acompañan en un nuevo podcast. Estamos junto a Eva y María José y vamos a entrevistar ahora al fundador de la radio La Colifata de Argentina y también director, Alfredo Olivera. Hola Alfredo, ¿cómo estás? No te escucho. Digo, hola, ¿cómo les va? Me resulta un placer que podamos conversar. Qué bueno, muchas gracias Alfredo. La primera pregunta es, ¿cómo nace la radio La Colifata? Quiero responderte que nace un poco como van naciendo los vínculos, porque me es difícil empezar esta entrevista. Estamos en este momento conversando. Este lazo con unos mensajes de Connie, Instagram, hacer un regalo para una comunidad, ¿no?, que puede reunir mensajes de los hacedores de la Colifata. Esta propuesta de Connie se transformó en una invitación para que lo diga públicamente en una transmisión de radio La Colifata, en un contexto de pandemia, que hizo que cambien los planes de Connie, porque eso anulaba el efecto sorpresa. Pero bueno. Alfredo, fui yo. Sí, Connie hizo. Lo reconocí. Sí, Cote. Y ahí apareció Pablo Russo. Sí. Y también un día apareció María Eva Mathieu, pero apareció por otro lado. Y hoy resulta que nos encontramos para un podcast. Bueno, Colifata surgió un poco de esta manera, o sea, generando conexiones. Anoche miraba las entrevistas, la cantidad de entrevistas que te hicieron desde que empezaste allá por los 90. Eras un pibe cuando empezaste. Tenía 24 años. Había trabajado como maestro alfabetizador. ¿Te acordás del Picaporte? Sí, me acuerdo. El Picaporte es un programa de televisión que se generó en La Plata y en el año 95, 96 me entrevistaron. ¿Lo mencionás por qué? ¿Porque viste una entrevista del Picaporte? Sí, estaba buenísima. Sí. Estamos hablando hace más de 25 años. La Colifata nació hace 30. Sí, ¿estuvieron ahora el aniversario? Sí. Pablo me preguntaba cómo nació la Colifata. Nació en el patio de un hospital psiquiátrico, como único soporte técnico, un grabador de periodista y luego una doble casetera que permitía, lo que grabábamos en el grabador de periodista, luego con la doble casetera nos permitía hacer alguna síntesis, ¿no? Y gracias a esa síntesis, radios comunitarias, pero también las de Buenos Aires, y querían compartir con su audiencia encuentros que hacíamos en el borde. Y bueno, y así nació, de modo múltiple, se difundía en distintos espacios. Eso generaba que los oyentes aprendan y conectaban a través del teléfono, no existía internet. Llamaban por teléfono a las radios que retransmitían la Colifata, mensaje. Lo que yo hacía, o también era grabar un oyente
que decía una opinión, una pregunta, etcétera. Eso era como eso para nosotros era fundamental, grabar todo tipo de reacción de la audiencia, porque luego con el mismo grabador mensajes o las preguntas, y esas preguntas eran las que guiaban los temas a trabajar al sábado siguiente. O sea que la radio La Colifata nació como punto de encuentro con los oyentes, con la comunidad, y así fue desarrollándose, luego tuvo una antena, etcétera, etcétera. ¿Y por qué el lunes me preguntaban los chicos si vos ves que la Argentina hay un tipo de estigma. se escucha mal, Eva? Se escucha mal, Eva. Sí. Bueno, ¿Hablaban el lunes? ¿Qué hablaban el lunes, Pablo? no, Alfredo, ¿me escuchás? Ahí sí, un poquito. más o menos. Bueno, no importa. No. Bueno, Bueno, ya, ¿por qué el nombre de la radio? porque en la primera radio que retransmitían... Hay que escuchar. Un segundo. Sí. Mm. A ver, vamos por partes. Voy a contestar a la pregunta de por qué el nombre de la radio. ¿Me escuchás? Ahora, ¿me escuchás? sí, cuando Eva logre mejorar la conexión le contesto a Eva, pero ahora voy con la pregunta que hiciera Pablo. Pablo, bueno, entre la charla que estamos teniendo, en uno de los lugares hay un ruido ambiente muy fuerte. Sí. Sería bueno si Eva podés mutear donde estás y cuando querés hablar lo desmuteás. Pero eso permite que no entre tanto ruido. Perfecto, gracias Eva. Ahora después contesto la pregunta. ¿Por qué el nombre? Al principio se llamaba La Columna de los Internos del Borda y se emitía en una pequeña FM comunitaria. Pero ya la segunda vez, creo, los conductores de ese programa dijeron, bueno, le propusieron a los pacientes del Borda ¿por qué no le ponían un nombre al espacio que tenían allí? Lo que yo hice fue grabar esa propuesta y en los jardines comenzamos la reunión buscándole un nombre a lo que hacíamos. Nada más que el que salió como corresponsal con el grabador en la mano directamente preguntó qué nombre le pondrías a una radio que sea de nosotros. Y la gente respondía. Hubo como cerca de 30, 40 posibles nombres. Luego hubo un debate y Pablito, dijo, ya que no nos ponemos de acuerdo en elegir uno entre nosotros, ¿por qué no hacemos escuchar la grabación con todos los nombres a nuestra audiencia en la radio que nos retransmite? Y que voten los oyentes, que voten ellos. Bueno, todo el mundo estuvo de acuerdo, se aprobó por unanimidad esa propuesta. En la radio comunitaria, la semana siguiente, se puso al aire la grabación con todos los nombres posibles y empezaron a llamar los oyentes. Y en una oferta de 40, que ninguno hablaba de la locura, salvo La Colifata, los oyentes votaron La Colifata y así ganó. Fue muy interesante porque se podría haber llamado de 40, de 39, ¿no? De 39 formas diferentes, pero es la sociedad la que vuelve a ubicar
una palabra ligada a la locura. Pero lo interesante es que esta palabra, que viene de lo que se llama el argot, el lunfardo, es una palabra que se usaba para locura de modo cariñoso, de modo afectuoso, no de una manera agresiva o peyorativa. Sí, y tenía la cualidad esta palabra de que, por un lado, ya nadie la usaba, pero todos los habitantes de Buenos Aires sabíamos de qué se refería. Y además tuvo la suerte de ser acuñada esta palabra un poquito antes de que nazca Internet. Por lo tanto, en los primeros buscadores, cuando alguien ponía colifata, primero, como era una palabra en desuso, estaba siendo puesta de nuevo a circular a través de nuestra experiencia, la radio. Por lo tanto, colifata ya era la radio de los internos del Borda. No podía ser otra cosa. Así que bueno, se dieron estas circunstancias que hicieron que se elija un nombre, que es la manera que la sociedad tiene de llamar a quienes pueden tener algún tipo de sufrimiento en particular, que no le escapa a la problemática, sino que la asume para desde allí cuestionarla, retrabajarla y demás. Así que el significante colifata es eso, es resultado de un proceso de encuentro entre la comunidad y los hacedores de la radio, es una comunidad que vuelve a ubicar del lado de la locura a aquel que habla, pero lo hace de un modo amable, de un modo amoroso, que no niega el problema, pero lo desdramatiza a punto tal que facilita que haya un contacto, un encuentro. Y esto es lo que venimos haciendo hace ya 30 años. Qué bonito. ¿Por qué el nombre de... O sea, ¿cómo llega al espectro radial? ¿Cómo llegan al espectro radial? No sé si me entiendes. ¿Cómo se llega a tener un dial? Sí. Y después vamos con la respuesta a Eva. Sí. En esa dinámica de producir microprogramas y retransmitirlos en muchas radios grandes y chicas de Argentina, Sí. Un oyente que escuchaba se hizo la pregunta, pero ustedes, ¿dónde está la radio? ¿Dónde está? Y claro, nosotros decíamos, está en el grabador. No, bueno, pero la radio de verdad. Bueno, somos una radio de verdad que gracias a un grabador produce conexión entre las personas. Pero este oyente dijo, sí, bueno, pero para hacer una verdadera radio hay que tener un aparato transmisor. Y un día apareció en el Borda, un sábado, el señor Américo, se llamaba, con un aparato chiquitito así, de, no sé, de 40 centímetros por 20 de alto, que tenía una potencia de 1 watt. Y dice, ¿ustedes son una radio? Sí, bueno, séanlo. Yo les fabriqué, porque lo había fabricado él, un aparato de transmisor de radio. Y vino con una antena paragüitas se llamaba, y bueno, la primera vez la pusimos arriba de un árbol, y se escuchaba a 50, 100 metros a la redonda, y después, los mismos personas internadas lograron convencer a otro paciente que estaba en el 3er piso, que los fines de semana era algo así como el cabo del servicio, era el único que tenía la llave de la terraza. Bueno, lo convencieron de que nos abra la llave de la terraza. Entonces él, de modo clandestino, nos abría la terraza, poníamos la antena, transmitíamos, se escuchaba un poco más lejos, y a la hora de irnos nos volvía a abrir la terraza, sacábamos la antena, la cerraba y así. Después apareció otra oyente que escribió una carta a un programa de televisión, de 3:30 se llamaba ese programa, diciendo que su sueño, digamos, que ella le quería dar la sorpresa a los internos del Borda regalándoles un transmisor pero de más potencia. Y el programa de televisión respondió que sí, y cayó lo que llamaban el comando sorpresa en esa época,
y pusieron en el año 2019 nos otorgaron la frecuencia definitiva. El desafío de hoy es que, si bien el Estado nos dio la frecuencia definitiva a la colifata, y es nuestra, es de todos los que la hacen en realidad, ahora tiene que responder sacando a otra radio, que es una radio pirata, que sin ningún tipo de escrúpulo ni respeto, nos está usurpando el lugar. O sea, usa el mismo lugar con más potencia que la colifata. Pero bueno, confiamos que dentro de no mucho tiempo las cosas se van a regularizar. Bueno, esa es la historia de cómo pasamos de un grabadorcito a un aparato de 1 watt a 10.000 watts. Super. Ahora veamos si Eva puede hacer su pregunta. Sí. A ver, Eva. Eva está muteada. Hay que... Hola, te preguntaba sobre el tema de la estigmatización del paciente de salud mental. Si ¿vos creés que se vive esto en la Argentina o ya superamos eso? No, yo creo que no lo hemos superado en absoluto, que se vive en Argentina, que el problema del estigma es un problema muy complejo, que está muy enraizado en la cultura en la que vivimos y que no alcanzan ni siquiera 30 años de trabajo para erradicarlo. Pero eso no nos quita, digamos, ni ilusión ni esperanza, porque creemos, al menos yo creo que sí hemos logrado avanzar bastante en materia de derechos y en materia de respeto, y hago una conexión con algo que sucedió hoy, que es que en un diario de Argentina se publicó un artículo sobre la colifata, y cuando lo posteamos, creo que en Facebook, esta mañana, muchas veces se habla, ¿no?, de, digamos, que es una operación no solamente semántica, es una operación semántica que repercute en prácticas e impacta en cuerpos. Bueno, esa operación semántica lo que hace es una reducción radical de una circunstancia de una persona, o de un aspecto circunstancial de una persona, totalizándolo y sustancializándolo. Se es loco. Entonces, y uno de los costados que más insisten en estas operaciones que son, en estas operatorias, que son operatorias también de mucha violencia, es reducir la figura del que padece psíquicamente a la criminalidad. Entonces aparece la cuestión de peligroso para sí y para terceros. Bueno, hoy, esta mañana, ahora lo voy a buscar porque no me acuerdo cómo lo formulamos, publicamos en el Facebook de la colifata, algo así como los colifatos, los colifatos crean trabajo para sí y para terceros. Tené cuidado, tal vez te beneficies. Porque estamos por comenzar un proyecto que tiene que ver con no solamente con la inclusión económica, sino sobre todo con desarrollar talleres donde el colectivo de personas que hacen la colifata se tomen el trabajo de buscar en Argentina otros colectivos que estén en situación de pobreza y también estigmatizados, que produzcan objetos y que los comercialicen. Durante un tiempo, la tarea de los integrantes de la colifata va a ser no solamente identificar estos colectivos, sino darle prioridad a esos colectivos que, además, en aquello que produzcan, tengan en cuenta el respeto de las relaciones humanas y el respeto por el medio ambiente. A esos colectivos, los colifatos les van a otorgar el sello, el IRAM colifato, un sello de calidad, digamos. Y la tarea va a ser, durante más de un año, comercializar esos productos. Primero, tratar de obtener subsidios para poder comprarle a esos terceros lo que hacen, y además también
generar contenidos de comunicación que dé visibilidad a la producción de estos terceros. Entonces vos me preguntaste si creo que en Argentina continúa la cuestión, digamos, continúa el problema del estigma. La respuesta es que sí, y que a nosotros nos importa no solamente hablar de la estigmatización, sino sobre todo, o creemos que un arma, una herramienta interesante para trabajarla, es correrse de la cuestión de decir, digamos, vos me integrás o no me integrás, vos me marginás o no me marginás, sino de empezar a interesarse por los problemas del mundo, intervenir respecto de los problemas del mundo, aportarle soluciones, y eso va a tener efectos desestigmatizantes. Porque cuando, por ejemplo, hacemos campañas no sé, de ayuda a personas en situación de calle de la Patagonia, los que lo llevan adelante son personas con experiencias psiquiátricas que se ponen la campaña al hombro. Eso tiene visibilidad y repercute en las ideas que el hombre común, que la sociedad se hace de aquellos que este estigma, este cartel. Claro, pero digo, el problema es muy complejo, no se resuelve de la noche a la mañana. Polifata, lo que intentamos es no solamente... Sí, el lunes... los chicos, a Pablo y a María José, que me habían entrevistado, que desde mi perspectiva personal, yo me sentía cuidada, me sentía compartida, no sentí que hubiera un estigma. Y eso lo traduje a la sociedad y pensé que la sociedad argentina ya había evolucionado en ese tema, pero no. Es que lo que pasa, o sea, sí, es mucho, han avanzado mucho más de lo que pasa en Chile. Porque, por ejemplo, acá partiendo incluso de la institución, acá del total del presupuesto en salud, que ya es bastante poco, solo un 2% va a salud mental. Entonces eso ya habla directamente que hay nula o nada de consideración. Entonces después de eso viene toda la seguidilla ya. Acá ni siquiera yo creo que estamos lejos de ni siquiera empezar la reflexión. Acá hay personas que todavía ni siquiera suponen que puede existir un estigma o cómo nos afecta. Entonces igual creo que estamos lejos, y de hecho nos sorprendía los comentarios que hacía Eva. Si bien creo que también falta mucho, estamos nosotros al menos súper atrasados. Pues igual está la opción acá de el buen espacio de Pablo que está creando, porque justamente pretende trabajar y abre un espacio, lo mismo que decías tú. Ahora estamos con Eva, estamos contigo de Francia. Pablo, lo que yo te quería, entonces, lo que me decía Pablo era que no existe un boleto para viajar, por ejemplo, en el colectivo en Chile gratuito. Sí. Y no cobran pensión tampoco por discapacidad. Hay muchas cosas que quedan para hacerse, que hay que hacerse, en términos de las legislaciones, que avanza en términos de las prácticas sociales, en términos de la creación de instituciones que responden a un paradigma que puede tender hacia el encierro y al no respeto de los derechos, un paradigma que parta personas, el de todo el mundo, bueno, eso es un trabajo muy complejo. En Argentina todavía es necesario seguir, de que nosotros creemos que con la Colifata hemos logrado muchísimas cosas, estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado, pero ocurre que un cantante como Chano, que tiene un consumo problemático, ingresa en una situación difícil de resolución, y como la respuesta que obtuvo fue una bala en su estómago. Entonces nosotros tenemos que avanzar de la vida, y en términos más puntuales en cuanto a la salud mental, me parece a mí, de
estructuras en salud mental que estén inscritas, insertas en la comunidad, y que el trabajo además empiece a ser no solamente interdisciplinario, sino intersectorial del Estado, por ejemplo la policía o los bomberos, que tienen que intervenir en la vía pública respecto a una situación que aloja una complejidad. La respuesta no tiene que ser la punitiva o la represiva, tiene que ser una respuesta que se adecúe a los protocolos ya creados para acompañar eventos que son de excepción, porque la cantidad de actos violentos que suceden cotidianamente en las ciudades en las que vivimos, el montaje realizado por personas con diagnóstico psiquiátrico es inferior al 5%, o sea que el 95% restante son hechos violentos ocasionados por el mundo de los normales. La estigmatización lo que hace es que toma un aspecto chico, digamos un aspecto que su peso específico es muy menor, y lo absolutiza, entre otras cosas por algunas que conocemos y otras que desconocemos, pero tiene que ver con, no sé, con el misterio de lo humano. La locura genera, y muchas de las respuestas frente a preguntas que no tenemos una respuesta cierta es o el cientificismo extremo o la criminalización extrema, o podríamos irnos también por el lado de la idealización extrema, que es como que detrás de cada... Yo recuerdo un título de un diario que quiso ser muy generoso con nosotros, que puso: confirmado, detrás de cada loco hay un genio. Digamos, no es por portar un diagnóstico psiquiátrico que vos vas a ni ser creativo, ni ser un genio, ni mucho menos. O sea, también puede ser una muy mala persona que porta un diagnóstico psiquiátrico, o un perfecto idiota que no porta ningún diagnóstico psiquiátrico. La cuestión no pasa por la cuestión pasa por esas reducciones que hacemos, dejando de un lado a personas capturadas ya en su dolor y capturadas en la necesidad de silenciar ese dolor, y además capturadas en la sentencia que viene de terceros, de otros, que usan su condición humana a un aspecto. O sea que hay un triple problema. Toda la razón. Aquí en Chile, y yo creo que en muchos países, tienen el problema de que a una persona con discapacidad mental tratan de que uno como que si fuera a hacerle daño a otra persona, y eso es parte de la estigmatización. A la mañana en las redes sociales, en vez de peligro para sí, eso sería ser peligroso para sí o para terceros. En vez de peligro para sí y para terceros, pusimos: los colifatos dan trabajo para sí y para terceros. Luego, ¿qué vamos a hacer? No impide el hecho de que pueda haber circunstancias muy precisas y muy puntuales donde justamente una persona se esté poniendo en riesgo a sí misma, y algún tipo de respuesta hay que crear. La idea es que las respuestas sean en respeto de los derechos de cada uno y cada uno de nosotros en el caso de atravesar una circunstancia de ese tipo. Alfredo, y respecto de lo que mencionaste recién con el tema de las policías, si te preguntaran a ti, ¿qué es lo que hay que integrar a las policías o cómo deben, porque acá por ejemplo los carabineros de Chile, ¿de qué forma se puede mejorar el trato, la visión de sujetos y sujetas de derecho de lo que somos? Te pregunto porque mencionaste un hecho que acá acaba de pasar hace 2 días. Hay un compañero que es Luis, que es haitiano, sí, que un carabinero lo mató, le disparó sin siquiera antes contener, porque supuestamente andaba con un machete, aparte andaba comprando una bebida, se reventó cuando cae la bebida en el piso, y no hubo ningún tipo de contención. Entonces resulta que cuando antes de dar a conocer el hecho, ellos justifican tirando todos los antecedentes que él tenía
y sin que ni un medio confirme lo que se sabía del CESPAM y todo el centro de salud, que era que él sí tenía un diagnóstico, y sin que ni un medio confirme lo que se sabía del CESPAM y todo el centro de salud, que era que él sí tenía un diagnóstico psiquiátrico que estaba descompensado en ese momento, pero aparte ya el estigma de ni siquiera contener, siguieron en los medios de prensa todos los antecedentes policiales que él tenía. Entonces, si te dieran a ti la opción, ¿cuál crees tú que podría ser una técnica, una estrategia? Muchísimos modos de abordar una situación así compleja. La respuesta punitiva o violenta, inmediata, sobre todo inmediata. En 2013, Ministerio de Defensa desarrolló un protocolo, después si quieren se los puedo compartir, porque lo tengo, procedimiento en situaciones similares, digamos, que representen, es más, en la Ley Nacional de Salud Mental está dicho así, un peligro inminente. Es decir, pero ¿qué sería un peligro inminente? ¿Y quién evalúa la inminencia de un acto? Porque el acto todavía no sucedió. Bien, en la ley inclusive está contemplado que, bueno, sea el equipo de salud quien puede evaluar, en caso de que esté presente, la inminencia, digamos, de un peligro, y allí podría haber una internación involuntaria, que también lo contempla la ley, pero en muchísimos casos la realidad se presenta de modo muy diverso y muy compleja. Entonces puede estar alguien en la vía pública, no hay tiempo ni siquiera de llamar a los equipos de salud. En realidad lo primero que hay que hacer es llamar a los equipos de salud, y después debería ser parte de las políticas públicas desarrollar protocolos para cualquier funcionario de la función pública, para que pueda intervenir, digamos, en estos casos, no cargándole la responsabilidad última, pero la policía perfectamente puede, es más, de hecho, bueno, acá en Argentina así fue, el problema es que no se cumple, ser instruida con esta serie de protocolos que eviten los pasajes al acto. Podría nombrar algunos, pero digamos, básicamente es mantener siempre la calma, hablarle a la otra persona. Digamos, yo no estoy acá para estar dando consejos por radio, digamos, perfectamente se puede sí leer los protocolos, pero en términos ilustrativos, uno, no abandonar la vía del diálogo; dos, ni infantilizar al otro, ni tampoco ponerse a gritar más fuerte que el otro, porque eso alimenta una escalada que no tiene fin. Hablar de modo firme, serio, responsable, convocando todo el tiempo a vías de diálogo, apelar rápidamente a ver si en el entorno inmediato algún ser otro se configura como alguien no necesariamente amenazante, sino con el que pudiese sentir que puede descansar en él o que puede acercarse, que lo pueda acompañar, etc. Por lo tanto, hay una serie enorme de posibilidades antes de pasar al acto. Y eso es lo que vemos que día a día no ocurre. Entonces, yo creo que una cuestión muy importante a tener en cuenta es la mirada, no solamente de la interdisciplina, de que se trata de equipos tratantes, no únicamente de un médico o una médica, sino de médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas, digamos, equipo, sino también lo intersectorial, que salud no esté únicamente encerrado en salud, sino que también pueda hacer un desarrollo en cultura, un desarrollo en desarrollo social, y también protocolos para las fuerzas públicas. Y bueno, para ir cerrando, ¿cómo ha sido para ustedes hacer radio por pandemia?
en pandemia por Zoom? Ha sido una experiencia maravillosa, porque ha sido muy positiva. Entre otras cosas, por ejemplo, que permite que esta nota hoy esté ocurriendo. Si no, nunca hubiese sido posible. Eva se incluye en la colifata en pandemia. Pablo, ¿te incluís en la colifata? En el periodo de pandemia. Y María José en realidad entró, armó el lío, el bellísimo lío, y se retiró. Y aquí estamos. Sí. Entonces, hay infinitas, digamos, cosas que conocemos que son muy de la pandemia. Pero para nosotros el hecho de no haber retrocedido en la idea del ejercicio del derecho a la comunicación y de seguir pensando que los medios de comunicación abonan procesos que tienen que ver también con la salud mental, ha hecho muy bien, digamos, estamos muy conformes. Lo que hicimos fue, cuando se declara el aislamiento social obligatorio, fue hacer un diagnóstico de conectividad. Entonces había gente que tenía acceso a internet con datos ilimitados, otros con datos muy limitados. Había gente que no tenía acceso a internet y que quizá tenía solamente un teléfono fijo. Había otros que tenían un teléfono pero sin internet, móvil. La apuesta fue que tenía que ser la colifata la que se adapte a las condiciones de conectividad de cada quien, una especie de enjambre conectivo para la creación de lo colectivo, y un colectivo que permita a cada quien no perder el afuera, o en todo caso recrear ese afuera. Y se dieron algunas situaciones muy maravillosas, como por ejemplo gente en situación de internación, que son muy poquitos los que conservaron un teléfono con acceso a internet, que fue gracias a ellos que reinventaron la radio ahí dentro del psiquiátrico, porque José Bandeo, por ejemplo, con su teléfono desde el servicio 21, fue gracias a él, que lo conectaba con la consola y con el estudio de radio, ya sea en París o en Villa Madero, donde está Analia Balota, que es coordinadora también de la colifata, que permitía que las personas que estaban doblemente confinadas en el servicio, por ejemplo, 21, pudieran expresarse, pudieran contar lo que pasaba y demás. Y se dio un episodio muy lindo y que es muy paradigmático, que es que José, de casualidad, se pone a hablar con una persona que estaba internada en el mismo servicio, y resulta que la hermana, oyente de la colifata, estaba escuchando en ese momento. Y al escuchar, se entera de que su hermano era músico y que necesitaba un piano. Y a los pocos días, la hermana se movilizó al hospital, le llevó un piano, y esta persona, durante el tiempo duro de la pandemia, cuando conectábamos, musicalizaba con el piano el noticiero. Mario, que no estaba internado, que hablaba desde su casa vía Zoom, al que hacía llamar el noticiero de los de afuera, noticiero del manicomio de afuera para los que están adentro. Entonces Mario todos los días hacía el noticiero, y este señor Francisco, internado en el Borda, lo musicalizaba con su piano. ¿Por qué? Porque José había prestado su teléfono y había permitido que su hermana lo escuche y que le acerque un piano. Así que de la dificultad siempre hemos sabido encontrar nuevas oportunidades para el encuentro entre las personas. Alfredo, te puedo hacer una última pregunta, al menos por mi parte. Sí. Bueno, luego de documentales que he visto de la colifata, siempre había alguien, y bueno, fue la persona que me hizo explotar la cabeza con el concepto de locura, que es Eduardo Codina. Entonces, él tiene un tremendo concepto de lo que es, de la visión también de sujetos y sujetas de derecho. Él siempre reforzaba mucho la importancia, el mundo que había y la necesidad de validación.
yo quería hacerte ese comentario en el sentido de qué crees tú que es el legado de Eduardo Codina y cómo lo traspasan, cómo lo pretenden traspasar, porque es un tremendo legado. Eduardo, claro. Eduardo propuso un día que... no, podría hablar horas de Eduardo, pero bueno, nosotros decimos en la Colifata que Eduardo es semilla, o sea, dejó una semilla en el suelo, digamos, o sea, conectada como para devenir otra cosa. Eduardo logró solo, con ayuda nuestra, pero por iniciativa y sostén de él, revertir un juicio de insanía. Él apeló a un juicio de insanía, la peleó y la ganó. Y dejó de ser insano para la ley, para la justicia, para la sociedad, y recuperó la totalidad de sus derechos. Eduardo también peleó mucho, insistió mucho con que haya cupos en los planes de vivienda, cupos para personas también con experiencias psiquiátricas. Y además es una persona que todo lo transformaba en ideas. Digamos, aún el peor de los obstáculos, él se le ocurría alguna conexión nueva que nos hacía ver eso que parecía imposible como posible de ser modificado. Yo creo que algo de eso, yo creo que ese posiblemente sea el principal legado. Por otro lado, era insoportable. Ahí había momentos que no lo aguantábamos más a Eduardo. Y cuando no estaba, era insoportable que no esté. Porque una persona muy, muy amada, muy amable, en el sentido de pasible de ser amado, y que cultivó una infinidad de amigos. Cuando muere Eduardo, la catarata de mensajes, pero de gente que conectó realmente con él, simboliza el sentido de la Colifata. Sí. O sea, para algo existe la Colifata, es para que pasen cosas de ese tipo, de ese orden. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Qué bueno que se dio esta combinación. Sí, Pablo. Una pregunta, ¿qué planes tienen a futuro? ¿Pretenden continuar con Zoom? No, o sí. Sí, o sea, Zoom llegó para quedarse, aún recuperando la presencialidad. Lo que estamos pensando, ahora depende simplemente de la organización del hospital, pero va a ser así, es que a partir de, hacia fines de septiembre, posiblemente el 18 de septiembre, si todo va bien, en honor a la fiesta patria chilena. Sí. Pues el 18 de septiembre, si es posible, la idea es recuperar la presencialidad en el Borda con un grupo muy reducido y con un gran televisor que permita que todos sigamos conectados también a distancia. Y la idea es que a medida que se vaya ampliando esto, que cada vez pueda ir más gente al hospital, no abandonar nunca esta modalidad que permita a las personas ser constructora de la Colifata, aun si vive a 1.000, 15.000 o 200 kilómetros. 1.000 sería Santiago, 1.300 supongo Talcahuano, 15.000 sería de este lado, donde estoy yo, sí. Y bueno, 200 no sé. O el que está en la esquina y no puede ir. O sea, muchas gracias, Alfredo. Gracias por esta entrevista. Dale. Muchas gracias, Alfredo, te pasaste. Te pasaste, de verdad. Sí. No, ustedes se pasan, la verdad. Chao.